Buenas tardes con todos los presentes. Soy el doctor Jere Pedro Elías Chumbitascuya. Soy médico responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgo de Desastres del Hospital Cayetano Heredia. Además, soy médico especialista en emergencias y desastres y tengo la maestría en gestión de riesgo de desastres. En en esta oportunidad, lo que se va a conversar y lo que se va a exponer es respecto a la gestión de riesgo de desastres en el Perú, netamente con un enfoque, el enfoque de gestión de riesgos, la importancia que tiene la gestión de riesgos en un país como el Perú, además de conocer algunas definiciones y también conocer la importancia de este problema y también dar algún tipo de solución y también generar la cultura de información para una futura cultura de prevención en cuanto a riesgos de desastre se habla. Para poder empezar en la presente exposición, tenemos que tener en cuenta que el Perú, en cuanto a desastres, es un país bastante vulnerable y en cuanto a los antecedentes que tenemos desde 1970, solo para poner un corte, el Perú está viéndose afectado. Si hablamos en cuanto a vidas, que es lo más importante, vidas de personas, medios de vida de algunas personas, también tenemos que ver que la afectación a nivel de desastres no manejados adecuadamente o donde no ha habido prevención ni reducción de riesgos, estamos hablando de que también afecta a nivel económico. El Perú es uno de los países donde se presenta el mayor número de amenazas naturales. El Perú en sí es un país de altos niveles de vulnerabilidad física, social y financiera. El periodo, por ejemplo, desde 1970 a 2009, el Perú se vio afectado en 105 desastres. Estamos hablando, entre ellos, el principal, desde donde comenzó las ideas de gestión de riesgos de una manera reactiva, en 1970 con el terremoto y lo que es el aluvión de Yungay, hasta pasando con fenómenos naturales como es el fenómeno de Niño de 1998, donde fue un fenómeno de niño fue un mega niño, como se define, pasando por diversos movimientos sísmicos, entendiendo desde el 2007 con respecto a Pisco, Ica, todo el sur del Perú, también terremotos en Arequipa, así como en otras ciudades. En este escenario causaron esos desastres 74.000 muertes y el Perú se vio afectado en 2 millones de peruanos en pérdidas, ¿no? En pérdidas humanas. Se vieron afectados 4.2 millones de peruanos en pérdidas de medios de vida. Los daños causados por esos eventos son considerables, como pusimos de ejemplo el fenómeno del Niño, tanto del 82, 83 y 97 y 98, que causó pérdidas aproximadas de 6.8 millones de dólares. Los sismos desde 1970 hasta 2009 causaron pérdidas de 29.000 millones de dólares. Poniendo solo un ejemplo, el terremoto de Pisco en 2007 afectó y causó una pérdida de 250 millones de dólares. Entonces, bajo ese escenario, se estima que en cuanto solo a pérdidas económicas, el BCR, con estudios netamente enfocados a las posibles pérdidas por este cambio climático, las olas de calor que se están presentando, los fenómenos hidrometeorológicos mucho más frecuentes, lluvias intensas, el fenómeno mismo del Niño, que es cíclico, además de sequías, movimientos sísmicos, se puede haber afectado hasta el 2050 el Perú con un aproximado de 850.000 millones de dólares, casi de entre 6 y 7 veces el PBI. Y se estima pérdidas para el Perú cerca de 4 veces el PBI hasta el periodo de 2025.
de esas 7 veces, ¿no? Entonces, no es muy alentador en cuanto a las posibles pérdidas económicas que se pueden tener enfocados a lo que es el cambio climático y los desastres que se pueden presentar. Esto es una imagen bonita de una parte del Perú, pero se ve una población expuesta. Esta población expuesta a una quebrada donde se puede activar en cualquier momento o desplazamiento de masas que pueden hacer que esta bonita población desaparezca. Y eso justamente y lo que tenemos, y hay que tener en cuenta, que no porque una ciudad esté en tal sitio, sea el mejor sitio para estar ubicada. Depende de muchos factores, como vemos acá, alrededor no solo hay un pedazo de tierra, solo vamos a establecernos acá, sino es ver qué hubo allí, qué es lo que puede pasar. Entonces, esa visión de futurista, una previsión de lo que puede suceder, es lo que, de cierta manera, se encarga la gestión de riesgo de desastres. Ver algo que puede pasar bajo diversos escenarios posibles y para poder evitar que justamente se llegue al desastre. ¿Y por qué es importante la gestión de riesgo de desastres en el Perú? Hay estas recopilación de noticias desde normas que pueden evitarán que se otorguen títulos en zonas vulnerables porque se dan por el populismo en algunos casos de algunos alcaldes o gobernadores regionales, entre otros, dar títulos de propiedad en zonas donde no corresponde poder dar títulos por propiedad, ¿no? En el claro ejemplo de Chosica, donde hay poblaciones ubicadas en quebradas, y siempre ocurre el desplazamiento de masas, lo que es los huaicos, después de activación, de que se activan las quebradas, después de lluvias intensas. Como siempre es de diciembre hasta marzo, el ciclo de lluvias intensas en todo el país, y eso siempre ocurre. También tenemos, ya cuando vemos la parte reactiva y nos damos cuenta que realmente el desastre es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y, por ejemplo, esta es una imagen del niño costero, donde claramente es una imagen que dio la vuelta al mundo, donde los escombros sale una persona, una mujer, y sale de esa situación. Pero la idea no es llegar a esto. La idea de conocer gestión de riesgo de desastres, no para que todos seamos especialistas, pero sino para que pongamos de cada uno a conocer dónde estamos viviendo, dónde estamos trabajando, para poder tomar decisiones prontas y cuando llega algún tipo de información o capacitación como esta de gestión de riesgo de desastres, poder tomarlo en cuenta para saber qué puede ocurrir, cómo podemos actuar. También existen noticias como por ejemplo, esta del comercio, donde el Estado ha dejado de usar 1.057 millones en prevenir desastres. Como vimos en las diapositivas anteriores, o ya lo comenté, prevenir es mucho más barato del mismo desastre. Invertir en prevención de desastres, lo que me puedo evitar es que haya mucha cantidad de muertos, desaparecidos y entre otros afectados, y también me hace perder menos dinero en cuanto a lo que significa volver a construir este, después que está afectada algún tipo de población o sociedad. Somos un país de construcciones frágiles, donde no siempre estamos asesorados en cómo se debe construir, o si se construye, por ejemplo, los hospitales, en algunos casos no se toma en cuenta el, la evaluación de riesgos antes de comenzar la construcción, o
construimos o construyen los pobladores de acuerdo a sus recursos sin ninguna asesoría técnica. Y esto es, es un claro escenario de varias construcciones en el país donde son construcciones altamente frágiles. Y la importancia que va el conocer también en los antecedentes es para, en teoría, no volver a cometer las mismas acciones de repente que estuvieron erradas en su momento, a tomar mejores decisiones. Si se vuelve a presentar ese escenario, poder preverlo antes que ocurra, y si va a ocurrir, poder reducir el efecto, el impacto de estos desastres. Entonces, el Perú, como mencioné, está expuesto a muchos peligros. Terremoto de Nazca, con el aluvión y desaparición de Yungay, los fenómenos de Niño, el 83, 98, terremotos del sur en Arequipa en 2001, el fenómeno del Niño Costero en el 2017, el terremoto de Pisco en el 2007. Para poner un ejemplo de estos desastres a nivel interno y a nivel externo, en el 2020, obviamente, lo que es la pandemia, que también es un peligro que tiene que ser gestionado como riesgo de un desastre, en este caso un desastre biológico. Importante cada uno de estos escenarios, y la idea de la gestión de riesgo de desastres es que estas fotos no se vuelvan a presentar, ni gente desesperada, ni gente sin saber qué hacer, ni gente, ni muertos, ni construcciones que se vengan abajo tan fácilmente. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué debemos en el Perú saber de algo de desastres o gestión de riesgo de desastres, sobre todo la famosa y lo que el objetivo de la gestión de riesgo de desastres es la cultura de prevención? Porque el Perú, eh, para nuestra mala suerte, está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, donde se encuentran el 90% de actividad sísmica del mundo. Es la misma suerte que tiene el Perú, que tiene Chile, que tiene países de Centroamérica, México. En México es bastante frecuente la actividad sísmica, Japón, los países asiáticos, entre otros países que se ubican justamente en el cinturón de fuego del Pacífico. Solo estar ubicado allí ya hace que el Perú esté expuesto a un peligro latente. Además de los sismos, también tenemos otros fenómenos o peligros, como el fenómeno de Niño, las heladas, las actividades volcánicas al sur, las heladas en la sierra del Perú, Puno, Cusco, centro también del Perú, Huaycos, por desplazamiento por lluvias, actividad y lluvias intensas, y el fenómeno de Niño, que de acuerdo a la intensidad puede ser un niño bastante notorio, a veces fenómenos no son tan notorios, pero el idealismo es monitorizar estos peligros cíclicos que ocurren. Estos son desastres más frecuentes del país, y, justamente la gestión de riesgo de desastres es gestionar el riesgo a lo que ocurra y que no ocurra justamente el desastre. Otro escenario, por ejemplo, fuentes netamente de estudios con respecto a los países más vulnerables y que están expuestos al peligro de un movimiento sísmico. El Perú se encuentra entre los 15 más posibles afectados, ¿no? Entre eso está Japón, Indonesia, Filipinas, Estados Unidos, Chile, México, Turquía, India, entre otros países. Pero el Perú está allí también. Que ocurra en Chile, que ocurra en México, debería servirnos de lección para vernos reflejados en un posible escenario. Ver cómo actúan en México, cómo actúan en Chile,
luego de esos desastres nos tienen que ponernos a pensar, esto puede ocurrir en el Perú. Entonces, tengo que tener mayor conciencia de cómo se va a construir mi hogar, o ya estoy ubicado en una zona muy vulnerable, cómo voy a actuar cuando ocurre ese movimiento sísmico, poniendo solo como movimiento sísmico un peligro específico en el Perú. Es importante saber también cómo reaccionar ante el peligro inminente. El Perú está expuesto a todos estos peligros, tanto de origen natural, también inducidos por el hombre. Hasta el momento lo que he hablado son peligros de origen natural, epidemias, movimientos sísmicos, desplazamiento de masas, fenómeno de niño, lluvias intensas, heladas, eh, huaicos, entre otros peligros de origen natural. Pero también el Perú es expuesto y también en cada uno de las zonas urbanas, sobre todo, a incendios, a derrame de sustancias peligrosas, contaminación, guerra, deforestación, subversión, terrorismo, plagas, entre otras posibles, este, a posibles peligros, pero inducidos por el hombre. Entonces, el peligro, como definición, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural y o inducido por el hombre que puede causar daño. Cualquiera de estos que está aquí, de tanto de orígenes naturales y de inducidos por el hombre de los peligros, por ejemplo, si el movimiento sísmico de 8 grados ocurre en una zona que no está poblada en Ucayali, por ejemplo, o en Iquitos, una zona justamente donde no hay nadie, ninguna población, y ocurre el movimiento sísmico de 8, va a ocurrir, pero potencialmente no va a causar daño. Entonces, el movimiento sísmico en ese caso es un fenómeno natural, pero no es algo o es un peligro, porque no potencialmente no va a causar daño. Pero pongamos este mismo escenario, pero ya con un movimiento sísmico solo de 6 en los cerros, por ejemplo, en La Victoria, en el cerro San Cosme, donde hay un desorden en los cerros de construcciones antiguas, vulnerables y antiguas, con mal material de construcción, entre otros, y ocurre un movimiento de menos intensidad, digamos de 6, pero comienza a producir daños. Ese obviamente es un peligro que sí, potencialmente ese movimiento de 6, solo de 6, puede ocurrir en este lugar y va a causar daño. Entonces sí se puede considerar como un peligro. Entonces, para un periodo específico y en una localidad conocida o localidad conocida, ¿no? Como digo, cada uno de los distritos de Lima, como las localidades también al interior del país, cada uno está expuesto a diferentes orígenes, a diferentes peligros, porque son fenómenos que posiblemente van a causar daño a estas poblaciones, como son los incendios forestales en el Cusco, como ese fenómeno del Niño y las lluvias intensas en Piura, como es la actividad volcánica en Arequipa, por ejemplo, porque potencialmente estos fenómenos van a causar daño en estas localidades. Además, por ejemplo, que ocurra una epidemia, una, una pandemia, es factible porque si, por ejemplo, en el caso del brote de dengue, que aumente la cantidad de casos y que el Hospital Cayetano Heredia se vea afectado, es también un peligro. Esta epidemia es un peligro porque lamentablemente puede causar un daño tanto en la cantidad de población que se va a atender como en la cantidad de, de víctimas que se pueden presentar y la continuidad también operativa que se puede ver afectada por el Hospital Cayetano Heredia. Solo para poner un ejemplo de los peligros que pueden ocurrir. Los peligros, tanto sismos, tsunamis, geodinámica externa, caídas, vulcanismo,
de formaciones gravitacionales, entre otros, peligros también por fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, lluvias, oleajes anómalos, entre otros. Todos estos peligros van a generar, van a afectar las ciudades del Perú bajo y netamente interactuando con las condiciones de vulnerabilidad en estas ciudades del Perú o en las diferentes poblaciones. Entonces aquí se me viene otra definición, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es más que el grado de resistencia y o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. ¿Cuánto puede resistir un lugar hacia un peligro? Porque obviamente el peligro va a causar daño, pero qué tan vulnerable o cuánto va a ser mi impacto de este peligro en determinado lugar, por ejemplo, ¿no? Y vemos las imágenes, el mismo ejemplo de las construcciones que están en los cerros, con una ocupación desordenada. Entonces, estas casas, si ocurre un movimiento sísmico, son bastante vulnerables porque el impacto va a ser mucho mayor, la resistencia va a ser bien poca hacia al peligro de terremoto y están altamente expuestos a un movimiento sísmico y por ende son vulnerables. ¿Cuánto va a afectarme? El peligro. Esa es la vulnerabilidad. Existen marcos internacionales de los cuales tenemos netamente que conocer a grandes rasgos, pero saber que entre los marcos internacionales tenemos a lo que es Yokohama en 1994, Yogo en 2005 a 2015, o sea, en los periodos que estuvieron estos marcos vigentes, el último que es de Sendai en 2015 hasta 2030. Conforme han pasado los escenarios a nivel del mundo, también ha cambiado la visión de cómo manejar los desastres. Por eso es que desde Yokohama, donde se habla de mitigación de riesgos, en Yogo, donde se habla de reducción de los daños y aumento de resiliencia, y donde en Sendai la reducción de riesgo ya es el objetivo sustancial de riesgo de desastres, han pasado diversos acontecimientos también, como los tsunamis en Japón, en Tailandia, entre otros lugares, donde también se han visto afectados a gran escala y por ende se toman estas decisiones. En el Perú, como repito, el ejemplo donde se tomó la creación de la defensa civil fue el terremoto y lo que es el aluvión en Yungay y la desaparición de esas ciudades. Desde allí recién tuvimos que ver esa magnitud de desastres para poder tomar en cuenta. Obviamente que la visión ha cambiado bastante y ya conversaremos sobre esto en un momento más. En el Perú, como normativas nacionales, tenemos la ley de SINAGER, la ley 29664, donde la ley es la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en 2011. Obviamente había pasado lo del 2007 con respecto al terremoto de, de Pisco e Ica, bueno, y desde ahí se tomó las decisiones de la creación de la ley de SINAGER y recién las políticas de planeamiento en gestión de riesgo de desastres. Y ahí es donde se comienza a tomar importancia, tanto en los acuerdos nacionales, en las políticas nacionales de gestión de riesgos, y en las políticas nacionales también, tanto en el sector salud como en los diversos sectores, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y también un, el objetivo de estas leyes era netamente poder establecer un sistema nacional de gestión de riesgos. Hablar de gestión reactiva, correctiva, y preventiva, por hacer políticas de ordenamiento y gestión territorial para poder mejorar para que haya un planeamiento con respecto a la construcción de la ciudad y generar una resiliencia
y un desarrollo sostenible durante todo, por bastante tiempo. Y además de mejorar la condición de vida de población en cuanto al sector salud mm, eh, para generar y evitar generar vulnerabilidad y riesgos en la salud de las poblaciones. Entonces, estas leyes justamente van con ese objetivo, que la gestión de riesgos sirva para disminuir la cantidad de impacto de los desastres. Pero como hemos visto en las primeras diapositivas, no ocurre esto y la gestión de riesgos de desastres todavía sigue siendo un tema que no se aborda al 100%, que no se aborda de una manera adecuada en muchos casos, o se toma como, ah, ya, tengo que tener gestión de riesgos y bueno, crearé gestión de riesgos, pero una oficina de gestión de riesgos y bueno, que lo maneje cualquier persona o que lo maneje una persona de repente que no está capacitada para esto. Estábamos hablando tanto en los gobiernos regionales, en las municipalidades, y que no le den la importancia de vida a lo que es, a la posibilidad de que si yo no tengo a alguien o no evalúo realmente lo que puede ocurrir, el impacto va a ser mucho mayor y no voy a poder hacer absolutamente ninguna acción que impida que haya una cantidad de muertes considerables. Entonces, a raíz de lo anterior mencionado, la gestión de riesgo de desastres netamente se va a definir como el proceso social con la finalidad de prevenir, reducir y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres. Eso es netamente lo que es gestión de riesgo de desastres. Y el objetivo al final es proteger la vida humana, integridad física, la estructura productiva de esta sociedad, sus bienes y su medio ambiente. Este es el objetivo de riesgo de desastres. Como definición, como definición. Entonces, el enfoque de gestión de riesgo de desastres va netamente encaminada a valorar ese riesgo. Y que ese riesgo al final es la probabilidad de que ocurra algo. Entonces, como mencioné que el peligro es la posibilidad de que algo cause daño. Estamos entendiendo que los fenómenos, las situaciones inducidas por el hombre se generen como peligro y que interactúen con la vulnerabilidad, es decir, la vulnerabilidad física, social, construcción, económica, cultural, que se desconozca sobre el peligro, ecológica, que no haya importancia sobre otros factores como el ecosistema de cada una de las ciudades o de las poblaciones, hacen que haya una vulnerabilidad también. O sea, una posibilidad de afectación o la afectación, cuánto me va a afectar este peligro en este escenario. Entonces, la gestión de riesgos va encaminada a valorar esta posibilidad. ¿Cuánto el peligro va, cuánto la vulnerabilidad va a permitir que afecte determinado lugar en condición a un peligro? Y ese es el riesgo. Esto es la valoración de riesgo de desastres, de que ocurra un desastre con la interacción del peligro y la vulnerabilidad. Si se valora esto y se toma acciones, entonces de repente no se presenta un desastre. Pero ¿qué pasa cuando no se valora el riesgo, pero no se hace nada y el riesgo de la probabilidad que ocurra el desastre, va a ocurrir el desastre? Entonces no se hizo ninguna acción, no se tomó ninguna acción, aún así conociendo que podría haber la posibilidad de que ocurra un desastre, el riesgo, pero no se tomó ninguna acción, entonces si el evento ocurre, se genera el desastre. Por eso es que los hospitales, los gobiernos regionales, tienen que valorar su exposición, fragilidad y la resiliencia que tienen hacia esos peligros. Y qué tan frágil soy para que en un terremoto se caiga el hospital, qué tan expuesto estoy a ese terremoto, qué tanto mi población o mis trabajadores o la población en general
va a levantarse después y va a continuar las operaciones después de que ocurra el movimiento sísmico. Entonces, esta vulnerabilidad que se presenta y con un peligro determinado, si no se hace ninguna acción, va a ocurrir el desastre. Por eso es importante la valoración de la vulnerabilidad en cualquier escenario, porque es lo único que se va a modificar. El peligro va a ocurrir, los fenómenos naturales van a ocurrir, lo que en ese caso no puedo cambiar, pero por ejemplo, en lo que son los incendios inducidos por el hombre, obviamente, podría haber un cambio bajo medidas de prevención, bajo otros escenarios, para evitar que ocurra estos peligros inducidos por el hombre. Entonces, tenemos estos escenarios y esta interacción, y si nosotros hacemos algo en el riesgo, vamos a evitar que ocurra el desastre. Entonces, la gestión de riesgo de desastres se va a dividir en gestiones, tanto una gestión reactiva, prospectiva, correctiva, bajo los escenarios y lineamientos propuestos por las partes técnicas, en este caso el Centro Nacional de Prevención, Reducción y Estimación de Desastres, el CENEPRED, el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. La parte netamente prospectiva y correctiva tiene que ver con lineamientos técnicos generados por CENEPRED. En cuanto a la gestión prospectiva, son acciones para planificar y se realizan con el fin de evitar y prevenir riesgos futuros. O sea, antes que construya, antes que haga algo, antes que me ubique en algún sitio, esa gestión es lo que me va a dar el fin de prevenir algún riesgo que pueda ocurrir a desastres. Conocimiento de los peligros y vulnerabilidad previamente, programación de área de crecimiento urbano, limitación de zonas críticas, entre otras acciones. La gestión correctiva, más bien, ya está construido, ya está algo establecido, pero estas acciones van a planificar y realizar con el fin de corregir y mitigar riesgos existentes. Por ejemplo, ya la zona está delimitada de las zonas críticas, pero de repente declarar, hacer gestiones para una declaratoria de zonas de riesgos no mitigables, reforzamientos estructurales, por ejemplo, en el hospital, que bueno, no es del todo, pero en algo puede ayudar. Inspecciones de seguridad en edificaciones, todo lo que es el ITSE, las inspecciones previamente para poder ver qué es lo que está fallando y poder realizar esas gestiones, entre otras medidas en cuanto a gestión correctiva. El CENEPRED netamente va a dar los lineamientos de esto. No es que CENEPRED vaya a hacer esas gestiones. CENEPRED le da al gobierno regional, al gobierno local, al gobierno central. ¿Sabes qué? Esto puede ocurrir y hay que ver en gestión reactiva y prospectiva tales acciones para poder mejorar y que no ocurra, disminuir dar acciones de prevención y reducir los riesgos de desastres. Pero ¿qué pasa cuando ya el peligro es inminente? Ya cuando el peligro va a ocurrir de todas maneras. En ese caso, existe lo que es la gestión reactiva, que son netamente las acciones destinadas a enfrentar el desastre, ya sea por el peligro inminente o la materialización del desastre. Es una gestión reactiva. Ya va a ocurrir el desastre, entonces tomo medidas de respuesta ante este peligro inminente. Por ejemplo, los simulacros no son medidas de prevención. El tener una mochila de emergencia no es una medida de prevención. Son netamente medidas de respuesta, porque sabemos que el peligro va a ocurrir y que todas las edificaciones van a caer. Entonces, los simulacros son para poder estar preparados. Ya ocurrió el peligro, ocurrió el movimiento sísmico. ¿Qué voy a hacer en ese momento que ocurra y a dónde tengo que ubicarme? ¿Cuál va a ser mi función en ese momento? Y estamos hablando de lo que es la parte del hospital. Entonces, la gestión reactiva va enfocada a tener acciones en respuesta al peligro. No es que con estas acciones de simulacro, no es que voy a mejorar la estructura del hospital o su ubicación
o voy a arreglar las columnas, no. Solo voy a responder ante la ocurrencia de peligro inminente. Y INDECI da todos esos lineamientos en cuanto a gestión reactiva y reactiva en cuanto a la preparación y respuesta. Ahora, igual que CNEPRED, INDECI no es que vaya a presupuestar, no es que INDECI va a hacer todas las acciones, no. Él va a dar los lineamientos para esto y, y los gobiernos regionales, locales, entre otros, van a tomar la ejecución de las acciones ante esta gestión ante lo que puede ocurrir. Es así que la gestión prospectiva y reactiva tienen componentes o procesos, mejor dicho, y donde el proceso de estimación está a lo largo de toda la gestión, pero en cuanto a la gestión prospectiva, el proceso es la prevención, correctiva es la reducción, y ya estamos hablando de lo que es la afección reactiva, la preparación y proceso de respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción, que tiene que ver con la función prospectiva, porque es cómo voy a construir, ya se cayó todo, cómo voy a volver a construir. Y eso tiene que ver con una gestión al futuro, lo que puede ocurrir nuevamente. Entonces, estos dos tienen que ver con CENEPRED, y lo que es la preparación, la respuesta y la rehabilitación es con INDECI. DIGER es la parte de dirección de lo que es el MINSA, la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional en Salud, y DIGER solo se va va a ser la parte técnica, la parte de gestionar estos componentes a nivel del sector salud. Entonces, lo que es la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva, las acciones para poder mejorar el escenario de la posibilidad de un riesgo de desastres es todas las acciones con respecto a lo que puede pasar, prospectiva, a lo que ya tengo y tengo que mejorar para reducir el riesgo, correctiva, y a lo que va a ocurrir y tiene que ver con los planes también de contingencia ante ya peligros inminentes. En cuanto a lo que es la estructura de SINAGER, la estructura de SINAGER tiene un ente rector que es la presidencia del Consejo de Ministros. En cuanto al centro de planeamiento, actúa directamente con el PCM, y lo que es el Consejo Nacional de GRD con los ministerios, y cada uno de los sectores tiene que ver también en esa parte con el sector salud y lo que es DIGER. Y en cuanto a los lineamientos de CENEPRED e INDECI, van a ser los responsables de coordinar, facilitar y supervisar estas acciones, pero en cuanto a los procesos de prevención-reducción en CENEPRED, y lo que es preparación, respuesta y rehabilitación con INDECI. Y esto a su vez como responsables y coordinación de facilitar una formulación de un plan con respecto a estas gestiones, van a dar el apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales, y a su vez a lo que son las sociedades civiles, fuerzas armadas y entidades privadas. Con eso hay que tener en cuenta que SINAGER y el como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres actúa a todo nivel y a nivel de todos los sectores. Entonces, todos los sectores a nivel desde la presidencia de la República hasta el último nivel del Estado, tienen la obligación de ver y manejar lo que es la GRD o gestión de riesgo de desastres al nivel que le corresponde. Y es lo que se tiene que hacer, y es una obligación, y es una función obligatoria de cada una de estas entidades. Los factores claves para el éxito de gestión de riesgos, y conociendo la importancia de la gestión de riesgo de desastres en el Perú, es netamente basados en los antecedentes, elaborar y actualizar las herramientas para poder manejar la gestión tanto a nivel reactivo, prospectivo y correctivo,
y la elaboración justamente, y en cuanto se va formando nuevas herramientas, poder establecerlas a nivel de estos componentes. El trabajo intersectorial e interdisciplinario, conociendo que la gestión de riesgo de desastres no que le corresponda solo a la unidad de gestión de riesgo de desastres, no le corresponde solo al doctor Chupitas hacer esto. Es un trabajo entre varias entidades. El, el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, pertenece a la plataforma de defensa civil del distrito de San Martín de Porres. En esta plataforma están los bomberos, está la policía, está el SAMU, está la municipalidad. Entonces, no es que solo el hospital tenga que hacer esas acciones, es un trabajo conjunto de distintos actores técnicos y también en distintos niveles, sobre todo de especialización. Además de que el trabajo intersectorial e interdisciplinario tiene que ver con las acciones, por ejemplo, a nivel del hospital, qué función tiene cada uno de las distintas áreas al momento de la parte reactiva y también a nivel de lo que es la preparación por ejemplo, para un movimiento sísmico, ¿no? Poniendo como ejemplo. La implementación del plan de capacitación institucional tiene que ver también con esto, de que la gestión de riesgo de desastre no puede saberlo solo los ingenieros, no solo los bomberos, no solo la DIGER. La idea es que la capacitación y el conocimiento de gestión de riesgo de desastres sea universal, para que todo el mundo conozca términos como peligro, vulnerabilidad y el riesgo de desastres, y puedan cada uno ver ese escenario y ver con qué medidas podrían tomar para reducir su vulnerabilidad. Programas de permanente asistencia técnica, estudios de casos, por ejemplo, los casos y los antecedentes de desastres anteriores a nivel nacional, a nivel internacional, ayudará a ver cómo actuaron estos países o a estas ciudades y ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros a nuestro nivel. Los planes de capacitación institucional también tiene que ver con el cronograma de los temas más importantes que tendría que dar el hospital y sobre todo a sus trabajadores para que estén capacitados a nivel de gestión de riesgos. Las alianzas de riesgos profesionales también tienen que ver con la parte técnica y la gestión de diversas áreas que podrían actuar para gestionar de una mejor manera los distintos aspectos de gestión reactiva y prospectiva. Incorporación de temas de manera transversal en las enseñanzas e investigación de universidades, pero no solo universidades, también a nivel de colegios, ¿no? Que todos conozcan de gestión de riesgo de desastres o de riesgo de desastres es bastante importante. Además de un fortalecimiento del sistema de información. Actualmente el hospital tiene el espacio de monitoreo de emergencias y desastres, el EMED, y ahí es con un aspecto en un lugar pequeño, pero que se adquiere información y se trata de analizar de una manera, de la mejor manera para poder dar la información y que se tomen las mejores decisiones. Porque la unidad al final de gestión de riesgo no se encarga, o las unidades de gestión de riesgos o las oficinas, no se encargan de ejecutar muchas cosas, sino de dar la información, manejar la información, interpretar la información y dar esa información a los ejecutores de cada una de las áreas para que tomen las decisiones de acuerdo a lo que puede ocurrir. Esa es la gestión de riesgo de desastres. Entonces, en el Perú, la gestión de riesgo de desastres, en conclusión, falta mucho por hacer, falta un mundo por hacer, falta bastante por hacer. Eh, ¿Es una tarea fácil? No, porque la tarea de la gestión de riesgo de desastres en el Perú va también a la apertura que tengamos nosotros para poder conocer nuevos términos y conocer ponerlos en un escenario que podemos salvar vidas.
y también salvar a nuestros seres queridos. Es importante que en el país se tomen mejores decisiones, obviamente con respecto a gestión de riesgos, darle un poco más de importancia al riesgo de desastre, porque muchas veces se valoran la gestión de riesgo como gestión de riesgo gestión de riesgo a desastres, pero la gestión de riesgo tiene que ver con otros aspectos, pero que particularmente en gestión de riesgo de desastres tiene que ver con los componentes mencionados. La cultura de prevención en cada una de las personas que están conectadas, así como la familiar de cada una de estas personas, va a darse siempre y cuando cada uno tome conciencia de que previniendo es mejor que, no que reaccionar en ese momento, cuando entendamos que construir en un lugar adecuado, reducir un poco, mitigar un poco mi vivienda de repente que no está bien construida, tomar la conciencia que tengo que de repente prepararme para bien con la mochila de emergencias en cada uno de en los domicilios, así como la planificación familiar de cada uno de nosotros, justamente con los miembros de cada una de las familias, para que vean lo que se va a hacer en caso ocurra un movimiento sísmico o en general. Esas son ya culturas de prevención y esa es cultura de gestión de riesgo de desastres. Bueno, eso sería todo con la exposición del día de hoy. Es muy, es muy gratificante ver a personas conectadas y que les interesan el tema de gestión de riesgo de desastres. Doy por concluida mi exposición. Muchas gracias.